¿Qué tal, amigos, amigas? A pedido suyo me han estado escribiendo bastante por inbox, tanto a Gabriel Villalba Pérez, que es mi perfil de usuario común y corriente y silvestre en Facebook, como también a Gabo Villalba, en torno a qué es el socialismo y qué es ser socialista. ¿No? Tenemos que desarrollar un poco este ámbito, si se quiere, teórico, pero también práctico, que rige el transcurso de nuestras vidas y de nuestro comportamiento social, político, por supuesto. A ver, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una teoría ideológica, política, pero fundamentalmente económica, que sirve para la interpretación de la realidad social. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de esa lucha siempre antagónica de clases. El socialismo, por ende, está basada en la lucha de clases. ¿Por qué decimos la lucha histórica de clases? Porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido clases antagónicas. Véase esclavistas, esclavos. Véase señores feudales, siervos de la gleba. Véase, en términos ya más modernos, capitalistas o medios de los o dueños de los medios de producción con obreros, proletarios, ¿no? Entonces, el socialismo se basa en esta teoría, si se quiere, antagónica de la lucha de clases. Pero hay que saber diferenciar lo que es el socialismo utópico del socialismo científico. Y les he traído y he buscado, escudriñado en todos mis libros y a recomendación para muchos que me han pedido, les he traído este librito, Federico Engels. Del socialismo utópico al socialismo científico. Este pequeño librito, que como verán es bastante delgadito, nos ayuda a entender un poco esa diferenciación entre el socialismo utópico y el socialismo científico. Voy a desarrollar estas dos partes. El socialismo utópico es una prolongación de los grandes pensadores de la Revolución Francesa, lo que se ha llamado la Ilustración francesa del siglo XVIII. Ahí tenemos a Saint-Simon, tenemos a Fourier, por ejemplo, gente que pensó ya en términos subversivos, en términos revolucionarios, en contra de, por ejemplo, la monarquía francesa, ¿no? Entonces tienes una idea que ya se estaba gestando de ciertas injusticias sociales, de cierta problemática social contrapuesta entre la gente que tenía mucho y la gente que tenía muy poco. Esa contradicción se pensaba, desarrollaba, escribía en términos estrictamente de, pues, ideales, de ideas revolucionarias, ideas, simplemente ideas, ¿no? Esa es la principal fase, si se quiere, del socialismo utópico, un socialismo que es continuación de la Ilustración francesa. Por otro lado, y ahora sí la parte que nos interesa, viene el socialismo científico, desarrollado fundamentalmente por Marx y Engels, ¿no? Hay un libro, folletito bastante interesante, seguramente todos ustedes lo han leído y si no lo han leído tienen que hacerlo, se llama El Manifiesto del Partido Comunista. En el Manifiesto del Partido Comunista, escrito precisamente por Marx y Engels, nos hablan de lo que les hablaba hace un momento, esa contradicción histórica a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad entre las esclavistas, esclavos. Señores feudales, siervos de la gleba. Grandes capitalistas y proletariado o trabajadores, ¿no? Esas contradicciones históricas de clase. Entonces, este socialismo científico va a incorporar dos nuevas nociones. A partir de la dialéctica, va a incorporar las relaciones de producción y a la vez las relaciones económicas, ¿no? Tenemos que ver y entender fundamentalmente que el socialismo, basado en el marxismo, tiene pues una vertiente, si se quiere, deja el idealismo del socialismo utópico y se convierte en un socialismo real, un socialismo tangible, material, basado estrictamente en la economía y en estas relaciones económicas entre los que tienen más y los que tienen menos, entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores que no gozan o no satisfacen sus necesidades con su propio trabajo. Ahí se descubre la plusvalía, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo no remunerado hacia los trabajadores como concepto clave fundamental del marxismo y por ende del socialismo, en detrimento de la clase trabajadora, de la clase proletariada, el trabajo no remunerado por los dueños de los medios de producción o grandes capitalistas. Entonces,
El socialismo real incorpora estas relaciones de producción y relaciones económicas. Ahora bien, hecha la diferenciación entre el socialismo utópico y el socialismo científico, tenemos pues que ver la producción social apropiada únicamente por el capitalista individual. Esa es lo que se ha llamado la revolución capitalista. Y por otro lado, la propiedad pública de los bienes sociales en beneficio colectivo. Ahora bien, este mismo librito del socialismo utópico al socialismo científico se los voy a leer su primera hoja para dejarlos picados y que ustedes también busquen, ¿no? El socialismo moderno es en primer término, por su contenido, fruto del reflejo de la inteligencia, por un lado de los antagonismos de clase que imperan en la moderna sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, y por otro lado de la anarquía que reina en la producción. Pero en su forma teórica, el socialismo empieza presentándose como la continuación más desarrollada y más recurrente de los principios proclamados por los grandes ilustradores franceses del siglo XVIII, lo que les decía hace un momento. Y ya para cerrar esta parte, si se quiere teórica del marxismo, tenemos que hablar del producto, y acá lo dice en su página 74, el producto social es apropiado por el capitalista individual. Esto sucede en la revolución capitalista. Por otro lado, en la revolución proletaria, porque el socialismo también es una fase para llegar al comunismo y por ende la supresión de las clases sociales, nos presenta la propiedad del proletariado a través del poder político, de la toma del Estado como instrumento, para que los medios de producción vuelvan a sus trabajadores, los proletarios, quienes finalmente los trabajan y que tienen que recibir los beneficios de los mismos. Ahora bien, el socialismo moderno tiene debates fundamentales, como por ejemplo el rol del Estado. Tiene debates fundamentales como la propiedad de los medios de producción o lo que nosotros hemos visto en nuestra sociedad contemporánea, moderna, la administración pública o privada de nuestras principales empresas estatales, por ejemplo. A nivel mundial ya se está planteando esto. Si las empresas estratégicas de todo Estado tienen que ser administradas por esa mano invisible de la economía, como dicta el liberalismo y el neoliberalismo, o tienen que ser administradas por un Estado fuerte, garante, y que genere y garantice pues la incursión y el beneficio, no incursión, beneficio de los trabajadores, de la gente proletaria, porque también en la noción de trabajadores, y en esto hay que ahondar un poco más, también todos nosotros somos trabajadores, porque no vivimos explotando a otros para generar nuestros ingresos. Todos nosotros somos trabajadores, todos los que vivimos de nuestro trabajo, seamos carpinteros, plomeros, arquitectos, ingenieros, somos trabajadores y por ende somos proletarios, porque vivimos de nuestro propio trabajo y no tenemos la necesidad de explotar a otros o de no pagar ese trabajo que sería el plusvalor o la plusvalía, el trabajo no remunerado, ¿no ve? Ahora también está el cognitariado. ¿Qué es el cognitariado? El cognitariado son los trabajadores, siguen siendo trabajadores, pero que no trabajan físicamente o gastando su energía de forma física, sino lo hacen gastando su mente, por ejemplo, ¿no? Ese trabajo mental, cognitariado, que siguen siendo trabajadores. Entonces, si nosotros caemos un poco más en lo que es ser socialista, es entender estas contradicciones históricas, ¿no? Es entender estas grandes brechas entre los que tienen mucho y los que tienen poco. A partir de la teoría que nos ayuda a interpretar esta realidad, socialismo real, socialismo científico. Ahora bien, acá tengo unos breves apuntes. También, por supuesto, entra la teoría de la igualdad, ¿no? Una igualdad en la generación de derechos que ya venía desde la Ilustración francesa, al siglo XVIII, pero también en la generación de igualdad de oportunidades. Es por eso que es de suma importancia también, si vamos a hablar de socialismo, hablar de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades. Ahora bien, ya para cerrar, quiero plantearles nuevamente que puedan leer. Es bastante corto, es una lectura de 20 minutos. Este librito pequeño, Del socialismo utópico al socialismo científico, de Engels, para entender lo que es el socialismo. ¿Los socialistas somos buenos tipos? Sí. ¿Somos sociables? Sí. Pero también somos rigurosos en la formación teórica que después se va a transmutar en la práctica social y política. No hay teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, como dijo el buen Lenin. Quiero recomendar otros libritos, desempolvé ahí algunos cuantos. Este, de Engels.
Es el papel del trabajo en las transformaciones del mono al hombre, fundamental para entender el socialismo porque, ya les he dicho, está basado en principalmente las relaciones de producción, ¿no? Por ende el trabajo, por ende el salario. Salario, precio y ganancia. Lenin, el Estado y la revolución. Incluso Lenin acá se anima a afirmar que el socialismo es una fase, únicamente una fase transitoria para llegar al comunismo. Un comunismo que tendría que proponer, la supresión de las clases sociales. No tendría que haber una clase que imponga a través de los aparatos ideológicos, a través de los aparatos jurídicos y de los aparatos coercitivos, su visión al resto de las otras clases, ¿no? Por ende, en este libro, Estado y Revolución, el mismo Lenin se anima a afirmar que el socialismo simplemente es una fase para llegar al comunismo, comunismo que tendría que suprimir las clases sociales y por ende terminar con el antagonismo de clases propio de la teoría socialista o la teoría marxista, ¿no? Otro de Lenin, el imperialismo, fase superior del capitalismo, a leerlo. Y para entender más allá de un simple socialismo, como hemos visto, utópico, o un socialismo científico, europeo, todo lo que está aconteciendo en Latinoamérica y particularmente en Bolivia, tenemos que entrar también a lo que pasa en Latinoamérica. Mariátegui en este aspecto es fundamental para entender el socialismo construido desde este lado del mundo, desde este lado del hemisferio, desde Sudamérica. Hay otro librito interesante se llama El marxismo en América Latina, Nuevos caminos al comunismo, Bruno Bostells, ahí lo pueden tener. Y uno que me gusta muchísimo, que se desarrolla en el ámbito del concepto de comunismo, que es ultramoderno a lo que estamos viviendo, las grandes discrepancias, las grandes desigualdades mundiales a nivel económico, social, cultural, que nos trae a colación nuevamente el concepto y la noción de comunismo. De hecho, Slavoj Žižek desarrolla periódicamente una conferencia a nivel mundial que se llama La idea de comunismo. Esta es de la versión 2011 y nos habla fundamentalmente de ante lo que estamos viviendo, este mundo que tiene grandes desigualdades entre los que tienen muchísimo y los que tienen muy poco. Tenemos que encontrar nuevas soluciones, ya que el capitalismo se ha regenerado y ha mutado en sus condiciones salariales, de producción, económicas, sociales, culturales, pero no ha sido la alternativa. Es por eso que tenemos que retrotraernos a estas vertientes comunistas, si se quiere, la idea de comunismo, pero un comunismo moderno. Nosotros no tenemos por qué responder por el comunismo fracasado de la URSS, no tenemos por qué responder por comunismos que en su vertiente de socialismo real han fracasado en el mundo. Nosotros tenemos que empezar a construir una nueva teoría basada en el socialismo y en el comunismo, pero que prepondere fundamentalmente los hechos actuales de la modernidad, como son precisamente esta doctrina de igualdad que les hablaba, ¿no? Igualdad de derechos, igualdad en la generación de oportunidades. El socialismo y el comunismo no es de que tienes dos vacas y te van a quitar una a tu vecino que no trabaja y no hace nada. Esa es una idea, pues, mentirosa, falsa y farsante de lo que es el comunismo o el socialismo. Se trata de que, así como tú tienes dos vacas, también tu vecino debiera tener las oportunidades o el Estado le debiera dar las oportunidades, la generación de oportunidades para que él también pueda tener dos vacas. Ahora, teniendo esa generación de oportunidades, si las aprovecha o no las aprovecha, ya es problema de cada uno, pero mínimamente se tienen que garantizar esa igualdad en la generación de oportunidades. Fundamentalmente eso, y pues nada, me despido con la recomendación nuevamente de este librito, La idea de comunismo de Slavoj Žižek. Ahí tienen, pues, en realidad son entrevistas que se les hacen en estas conferencias a Etienne Balibar, por ejemplo, Bruno Bostells, gente muy interesante que trae a colación la modernidad de la noción de socialismo y de comunismo. Pues nada, en otro momento respondo sus inquietudes, que estoy un tanto corto de tiempo. Pues un abrazo gigante, ya saben lo que es ser socialista y lo que es el socialismo. Un abrazo gigante para todos ustedes.